Ok. Antes de comenzar, jóvenes, yo vengo y les pregunto. ¿Ustedes han practicado las reglas de la cadena para saber cómo es que se hace eso? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que les haga un ejemplo antes de continuar con la clase de las aplicaciones? Si puedes hacerlo sería genial, profe. Bueno, fíjense algo. Voy a repasar siempre un ejercicio que tenga que ver con las reglas de la cadena antes de continuar con la clase usual que nosotros tenemos. Vamos a suponer que yo tengo una función f de x. Y esa función f de x dice que es igual a, por ejemplo, la raíz cuadrada. Y aquí escribo la función seno. Y adentro de la función seno voy a escribir x elevado a la 3. Y yo quiero calcular aquí cuánto vale la derivada de esta función. Indudablemente que si yo voy a derivar, yo a toda la raíz la tengo que encerrar en un corchete para poder indicar de que yo le voy a aplicar a eso la derivada. Pero ustedes cuando vayan a comenzar a hacer esto, uno comienza a leer de afuera hacia adentro. La primera función que tengo yo aquí es la raíz cuadrada. La segunda función que está aquí adentro es la función seno. Y la tercera función que tengo yo aquí es x al cubo. Es decir, que cuando yo derive esta función va a tener dos derivadas internas. Entonces uno viene y dice, bueno, f' de x va a ser igual. ¿A qué es igual la derivada de una raíz? A 1 sobre 2 veces la misma raíz. Entonces uno dice, pero tengo que multiplicar por la derivada interna, que es la segunda función, que es la que yo tengo acá. Entonces yo digo, seno del ángulo x elevado a la 3, y esta la voy a derivar. Resulta que recuerden que esta que está aquí para nosotros es la derivada interna. Ya después que yo he derivado esto, continúo y digo, f' de x va a ser igual 1 sobre 2 veces la raíz del seno del ángulo x al cubo multiplicado. Entonces uno viene y dice, bueno, yo tengo que calcular aquí cuánto es la derivada del seno, ¿ok? Con el ángulo al cual se le está aplicando. Si nosotros calculamos la derivada del seno, indudablemente que esto me va a dar aquí el coseno del mismo ángulo que está aquí. Ahora, la otra función que está aquí, x a la 3, entonces dice multiplicado por x elevado a la 3. Y todo eso derivado. Quiere decir que ahora, esta hora pasa a ser la derivada interna. Fíjense que esta derivada que está aquí me dio esto, ¿no? Pero cuando yo hago esta, aquí hay una interna que es la que queda acá. Entonces aquí ustedes dicen f' de x va a ser igual. Voy a volver a escribir en negro. ¿Ok? Ya. Volvemos a pasar la línea de fracción. Este coseno lo puedo escribir aquí. Entonces puedo escribir coseno de x elevado a la 3, todo dividido por 2, por la raíz cuadrada del seno de x al cubo. Y lo voy a multiplicar por esta derivada. Pero la derivada de esa ya sabemos que me queda que es 3x elevado a la 2. Ya aquí lo pueden dejar ustedes indicado. Ahora, si ustedes lo quieren escribir de una manera como un poco más elegante, ustedes dicen, voy a escribir 3x al cuadrado, adelante, después multiplico el coseno de x al cubo, y abajo divido todo esto por 2 veces la raíz del seno de x al cubo. Y esta es la respuesta. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque hay veces que a ustedes se les olvida de que hay que derivar y derivar hasta que se terminen todas las funciones.
Este es el ejemplo 1. Vamos a ver con otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora yo tengo la función g de x y resulta que la función g de x ahora para mí vale, vamos a ver qué le colocamos, vale el arco secante de x al cuadrado. Este es el argumento. Ya esto no es un ángulo, esto es un argumento. Y eso lo voy a multiplicar yo por el logaritmo natural de 2x elevado a la 3. Y este es el argumento de la función logaritmo. Si ustedes ven, yo tengo aquí una función, pero dentro hay otra. Es decir, que aquí tiene que hacer una interna. Aquí yo tengo otra función, pero aquí hay otra. Es decir, que tienen que hacer una interna. Y como hay un producto, ustedes van a aplicar aquí las reglas del producto. Esa regla del producto, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo tomo la función y la voy a derivar. Y eso dice, tome la primera función, que es el arco secante de x al cuadrado, lo encierra en un corchete y usted lo deriva. Y lo multiplica por la segunda función sin derivar. Luego, escriba la primera función, que es el arco secante de x al cuadrado, y ahora va a multiplicar por el logaritmo de 2x al cubo, y usted lo deriva. Disculpen acá que no me alcanzó el espacio. Así me va a quedar que g' de x va a ser igual. ¿Cuánto es la derivada del arco secante de x cuadrado? Para eso hay una fórmula. Y la fórmula dice, se la voy a escribir abajo un minuto. O es más, déjenme borrar esto que está acá para escribir la fórmula y que ustedes no se me vayan a equivocar. La fórmula la voy a escribir en rojo. Y dice que cuando yo tengo la función secante a la menos 1 de x, que es el mismo arco, y yo esto lo estoy derivando, eso me da como resultado 1 sobre x raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Es decir, que el argumento que está aquí, lo coloco aquí. El argumento que está aquí, lo coloco aquí y lo elevo al cuadrado. Pero aquí el argumento es x cuadrado. Entonces yo vengo y asocio esas dos cosas y digo, ok, aquí voy a obtener entonces que g' derivado va a ser igual. La derivada del arco secante, que es el mismo que tengo yo acá, va a ser 1, y voy a escribir aquí una línea y voy a decir acá, fíjense, si está x, escribo x, pero como está x cuadrado, yo tengo que escribir x cuadrado. Después escribo la raíz cuadrada. Si aquí está x, yo escribo x cuadrado, pero como está x cuadrado, yo tengo que escribir aquí x cuadrado elevado a la 2, y a eso le resto 1. Ahora, eso lo tengo que multiplicar por la derivada interna, pero no es la derivada interna de esto, sino la derivada interna de la que está aquí del argumento. Entonces ustedes dicen x y al cuadrado lo van a derivar. Todo eso lo multiplican por el logaritmo de 2x a la 3. Aquí les va a quedar que esto es el arco secante de x al cuadrado y aquí lo van a multiplicar por esta derivada. Pero resulta que la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento igualito como está. Y tienen que multiplicar por la función que está dentro derivada. ¿Ok? Y aquí no me alcanza. Vamos más bien a hacerlo en la parte de abajo. ¿Ok? Vamos a decir que aquí y lo voy a escribir aquí. Aquí me quedaría 1 sobre el argumento que es 2x al cubo multiplicado por la derivada interna que sería 2x al cubo derivado. Lo voy a marcar siempre. Aquí esto para mí va a ser la derivada interna. Y esto aquí para mí va a ser la derivada interna. Y eso siempre tiene que estar pendiente para que no les vaya a faltar a ustedes términos cuando estén calculando una derivada. Ok, ya llegamos hasta allí. Ok, entonces
pasamos al próximo paso, sacar las cuentas. Entonces me va a quedar que G' de X va a ser igual. Paso mi raya de fracción. Pero como yo me estoy dando cuenta acá, esto y esto está multiplicando, lo puedo escribir arriba. La derivada de x cuadrado es 2x. Este no se deriva porque me queda que eso es el logaritmo de 2x a la 3. Todo dividido entre x cuadrado, raíz cuadrada de x elevado a la 4 menos 1. Ahora yo le tengo que sumar a eso el arco secante de ¿quién? De x al cuadrado. Todo eso multiplicado por 1 sobre 2x a la 3, que es este, multiplicado por la derivada de este, que aquí se aplica regla del múltiplo constante y la regla de la potencia. Y me queda que 2 por 3 es 6, x elevado a la 2. Ya finalmente, g' de x va a ser igual. Yo puedo simplificar un x con un x y me queda 1 aquí. Yo puedo dividir 6 entre 2 y me da 3. Y puedo simplificar 2 con este y me queda 1. Quiere decir que finalmente aquí me está quedando 2 veces el logaritmo de 2x elevado a la 3. Todo eso dividido entre la raíz cuadrada de x a la 4 menos 1. Y todo eso le sumo el arco secante de x al cuadrado multiplicado por lo que me quedó aquí, que es 3. Este 3 que está aquí yo lo puedo colocar adelante o si quiero lo dejo aquí. Y aquí me queda 3, todo esto dividido por ¿cuánto? Por x. Y resulta que hasta aquí llega el problema. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes hagan los ejercicios que están propuestos para que no tengamos inconvenientes. ¿Profe? ¿Sí? ¿No le faltó un X al lado de más abajo? Ah, sí, me faltó uno aquí, me faltó uno. Muchas gracias aquí. Ok, vamos a ponerlo aquí en negro, el X que está aquí. Muy bien, vamos a continuar con la clase que estábamos viendo la vez pasada. Entonces voy a colocar aquí continuación de las aplicaciones. ¿De quién? De la derivada. En la clase pasada de las derivadas, nosotros vimos cómo una función crece y cómo una función decrece. Bueno, vamos a retomar eso y vamos a analizarlo con otras funciones y vamos a ver otras cosas que necesitamos acá. ¿Ok? Vamos a suponer que yo ahora tengo un ejemplo. Vamos a hacerlo en negro mejor. Y que yo tengo una función f de x. Y que esa función vale x al cubo más 48 dividido por x. Entonces me están pidiendo que determine en esta expresión dónde crece la función y dónde decrece. El primer paso es derivar. A lo que yo derivo aquí, esto me queda 3x a la 2. Y como esto es un cociente, yo paso mi línea de fracción, escribo x al cuadrado, digo la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba igual por el de abajo derivado. Aquí yo vengo y digo que f' de x va a ser igual a 3x al cuadrado, más, abro mi paréntesis, esto, como es una constante, me da 0. Este, como es x, me queda 1 por 40, es 40, perdón. Esto que está aquí no es 40, es 48. Porque recuerden que es la derivada de este por este sin derivar. Y después menos este igual por este derivado. Entonces aquí me da 48. Y todo eso dividido entre x al cuadrado. Si yo quito los paréntesis, indudablemente que f' de x me da como resultado 3x al cuadrado menos
48 partido en x cuadrado. Lo voy a encerrar por acá. Resulta que para poder nosotros determinar dónde crece y dónde decrece la función, tenemos que hallar primero los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son los que anulan a la derivada o hacen que la derivada no exista. Lo voy a volver a anotar por acá. Puntos críticos. Dos puntos. Anulan a la primera derivada o hacen que f' de x no exista. Entonces uno viene y dice, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, yo tengo que tomar a la función derivada, igualarla a 0. De igual forma, esto quiere decir que 3x al cuadrado menos 48 sobre x al cuadrado, yo lo tengo que igualar a 0. Ahora, yo tengo que resolver esa expresión. Tomemos una hoja más. Entonces yo digo, voy a trabajar esto, porque eso me va a dar los puntos críticos. Y los puntos críticos me van a permitir a mí encontrar los intervalos. Entonces aquí me queda 3x elevado a la 4. ¿Por qué? Porque este multiplica este. Menos 48. Como esto está partido en 1, 1 por 48 es 48. Y todo eso dividido entre x al cuadrado. Y eso debe ser 0. En esta parte de aquí, del numerador, yo puedo factorizar. Y eso va a implicar de que yo saco factor común x, que multiplica x a la 4 menos 16. Y todo eso dividido entre x al cuadrado, igual a 0. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los valores que yo puedo sustituir aquí arriba para que me dé 0? Entonces ustedes dicen, yo considero x a la 4 menos 16, lo voy a igualar a 0. Esto que está acá lo descompongo como suma por su diferencia. Es decir, x al cuadrado menos 4 multiplicado por x al cuadrado más 4. Y eso es igual a 0. Ahora, como yo tengo que ver que esto es 0, esto que está aquí jamás se hace 0. Lo que se hace 0 es esto. Entonces yo puedo decir aquí que x al cuadrado menos 4 se va a hacer 0. Y eso va a implicar de x al cuadrado va a ser igual a 4. Y eso va a implicar de que x va a ser igual a más menos 2. ¿Por qué? Porque yo le aplico aquí la raíz cuadrada. Aquí yo obtengo algo. Estos que están acá son puntos críticos. ¿Habrán más puntos críticos? La respuesta es sí, porque observen. Si aquí el valor de x se hace 0, la derivada no existe. Entonces ustedes pueden anotar x igual a 0, se toma también como otro punto crítico. ¿Y por qué se toma como punto crítico? Porque no existe la derivada de la función en el punto 0. No existe. Ya cuando ustedes tienen todos los puntos, yo les dije a ustedes en la última clase que ustedes debían trazar una recta. Y sobre la recta tenían que ubicar los puntos. ¿Cuáles puntos me dieron? Bueno, me dio menos 2, que lo puedo colocar por acá. Me dio 0, que lo puedo colocar por aquí. Y me dio 2, que lo puedo colocar por acá. Para acá ya sabemos que esto es más infinito. Y para acá ya sabemos que, perdón, aquí es menos infinito, disculpen. Aquí es menos infinito. Y aquí es más infinito. Entonces aquí yo puedo encontrar varios intervalos. Aquí voy a tener el intervalo 1. Aquí voy a tener el intervalo 2. Aquí voy a tener el intervalo 3. Y aquí voy a tener el intervalo 4. El intervalo 1 vienen ustedes y lo describen y dicen, bueno, el intervalo 1 va a ser los valores que van a estar comprendidos en x para menos infinito y menos 2. Recuerden que estos intervalos deben ser siempre abiertos. El intervalo que está aquí, que es el intervalo número 2,
Ese intervalo va a estar formado por todos los x que son mayores que menos 2 y menores que 0. El intervalo número 3 por todos los valores de x que son mayores que 0 y menores que 2. Y el último intervalo, que son todos los valores de x que son mayores que 2 y menores que más infinito. ¿Qué otra cosa nosotros hacíamos allí? Escogíamos los puntos de prueba. Lo voy a anotar por acá. Puntos de prueba. Entonces los puntos de prueba ustedes lo escogían en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, si yo tengo que aquí es menos 2, por aquí yo puedo tomar un número y ese número va a ser menos 3. Entonces ya tengo el primer punto de prueba, menos 3. Entre menos 2 y 0, yo puedo escoger cualquier otro. Bueno, voy a escoger el que está en el medio, que es el menos 1. Y ya tengo otro número de prueba. Entre 0 y 2 puedo escoger al 1. Y entre 2 e infinito puedo escoger, por ejemplo, el número 3. Alguno de ustedes dirá, profesor, ¿puedo escoger el 100? Claro, el que ustedes quieran. Lo que pasa es que uno siempre trata de escoger los números pequeños y cerca. Ahora, ¿cuántos intervalos tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. ¿Qué tengo que hacer ahora? La tabla. Entonces vamos a ver si aquí nos alcanza la tabla. Sí nos alcanza. Entonces vamos a hacer una tabla donde en primer lugar yo voy a escribir por acá los intervalos. Vamos a escribirlo un poquitico más arriba. Es decir, aquí. Aquí voy a tener los intervalos. Aquí voy a tener los puntos de prueba, estos que están acá. Después aquí voy a tener el signo, que lo voy a abreviar como SIN, de la función derivada. Y aquí voy a tener a la función para ver si ella crece o decrece. Entonces yo puedo construir mi tabla y decir, bueno, voy a empezar a colocar los intervalos aquí. Aquí va a estar el intervalo 1. Aquí va a estar el intervalo 2. Aquí va a estar el intervalo 3. Y aquí va a estar el intervalo 4. Cerramos esto aquí. Cerramos esto aquí. Cerramos esto aquí. Y vamos formando indudablemente la tabla con la cual se responde el crecimiento y decrecimiento. Entonces uno viene y dice, bueno, voy a escribir los intervalos. El primer intervalo, ¿cuál era? Menos infinito, menor que x y menor que menos 2. Recuerden, ¿no? Aquí infinito menos 2. Luego va menos 2, 0. El otro era los x que eran mayor que menos 2 y menor que 0. El otro era mayor que 0 y menor que 2. Y el otro era mayor que 2 y menor que infinito positivo. ¿Ok? Aquí era 0 menor que. Ya cuando estoy aquí yo coloco los puntos de prueba. Le voy a dejar el mismo color. Aquí menos 3, aquí menos 1, aquí 1 y aquí 3. Y ahora voy a calcular el signo de la derivada. Entonces para eso yo voy a copiar la derivada. La derivada la tenemos aquí, mírenla. Esta que está aquí. Entonces esa derivada la voy a escribir en la parte de abajo. Entonces yo digo, la función derivada tiene como valor 3x elevado a la 4 menos 48, todo dividido entre x al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer aquí? Sustituir los valores de prueba. ¿Cuál es el primer valor de prueba que yo obtuve? Menos 3. Ustedes dirán, profesor, ¿puede coger menos 4, menos 5, menos 6? Claro, cualquier valor.
Entonces, cuando yo tengo acá, yo digo, bueno, yo voy a multiplicar 3 por menos 3 elevado a la 4 y le resto 48. Todo eso dividido entre menos 3 elevado al cuadrado. Sacamos las cuentas. 3 a la 4 es 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y 81 por 3 me da 243. A eso le resto 48 y lo divido entre 9. Lo de arriba me da 195 y lo de abajo me da 9. Pero si ustedes ven esta fracción, esa fracción es positiva, es mayor que 0. Entonces, como es mayor que 0, ustedes dicen que el signo de la primera derivada es positivo. Ahora voy con este. Entonces ustedes dicen, yo tomo la función, la voy a evaluar ahora en el punto menos 1. Me queda que es 3 por menos 1 a la 4, menos 48, todo dividido entre menos 1 a la 4. Menos 1 a la 4 es 1, por 3 es 3. 3 menos 48, me queda que esto es menos 45. Y este, menos 1 a la 4 es positivo, esto es negativo, quiere decir que esto es menor que 0. Entonces, como eso es menor que 0, ustedes dicen, entonces aquí el signo es negativo, porque es menor que 0. Voy con el otro valor. El otro valor que yo tengo es x igual a 1. Entonces yo digo f' en 1, que es 3 por 1 elevado a la 4, menos 48, y todo sobre, no me cabe acá, todo dividido entre 1 elevado a la 4. Por supuesto que eso también me da a mí menos 45, ¿ok? Y ese valor que está aquí también es negativo, ¿ok? Ya va, habíamos escogido uno, no, déjenme ver. Habíamos escogido aquí, sí, menos 1, después escogimos 1, ya. Y ahora vamos a escoger el número 3. Damos otra hoja. Entonces aquí yo digo, tomo la función derivada, la evalúo en 3. Eso es 3 que multiplica a 3 positivo a la 4. Le resto 48. Y todo eso lo voy a dividir entre 3 elevado al cuadrado, ¿no? Perdón, ¿era al cuadrado o a la 4? Ya, déjenme ver porque estoy haciendo algo malo aquí. Ya. Aquí no es 4 y aquí no es 4. Aquí es 2, miren. 2. Aquí van 2 y aquí van 2. Entonces aquí van 2. Bueno, si ustedes pueden ver aquí, esto me vuelve a dar aquí 243. Le resto 48. Lo divido entre 9 y eso es positivo. ¿Qué indica eso? Que en el valor de este es positivo. Entonces aquí se me olvidó colocar este. Este era negativo y este era positivo. ¿Qué decía la definición de la primera derivada? Que si la primera derivada era positiva, entonces la función era creciente. Ustedes dicen, crece la función. Si era negativa, decrece. Si era negativa, sigue decreciendo. Y si era positiva, crece. Entonces aquí está la respuesta de esto. Una forma de poder nosotros visualizar el comportamiento de esto es si nosotros hacemos la gráfica. Vamos a hacerla. Para eso nos vamos a apoyar en GeoGebra. En la entrada voy a escribir la función. La función es x elevado a la 3. Ahora, ya tengo x elevado a la 3, le tengo que sumar
el 48 que está partido por X. Y ustedes dicen, profesor, no hay función. No, si hay, mírenla. Lo tenemos que disminuir y aquí está la función, miren. Ahora yo voy a colocar algunos puntos especiales que deben coincidir con algunos puntos que conseguimos. Y si ustedes ven, aquí yo tengo el punto E y el punto B. El punto E, vamos a colocarle aquí configuración que me dé los valores. Ya va. ¿Dónde está el punto? Aquí está, miren. Aquí está el punto E. Y el punto B, ¿dónde está? Aquí está. Y fíjense que me está dando menos 2 y 2. Y resulta que si nosotros recordamos los ejercicios, en menos 2 y en 2 había un punto crítico. Y en 0 la función no existía. ¿Por qué? Porque en 0 no hay ni máximo ni mínimo. Es decir, que no crece ni decrece. Volviendo al ejercicio, ustedes pueden visualizar que aquí está el número 2 y el número menos 2. ¿Ok? Y que eso me iba a permitir a mí, ya lo podemos adelantar aquí. Vamos a utilizarlo de una vez. Entre este intervalo y este intervalo, ¿qué es lo que hay en común? Este número menos 2 y este número menos 2. Entre este intervalo y este intervalo está el 0, pero como la función no está definida en 0, no lo tomo. Entre este intervalo y este intervalo, ¿qué está definido aquí? El 2. Ahora observen, cuando la función pasa de un valor positivo a un valor negativo, pasa de más, pasa a menos. ¿Qué ocurre cuando la función pasa de más a menos? Que la función era que va subiendo y luego baja. ¿Qué existía? De más a menos, ¿lo recuerdan? Existía aquí un máximo. Lo voy a anotar por aquí porque no me queda espacio. ¿Por qué? Porque este ejercicio no lo pedía. Y ahora, si pasa de menos en menos, no está cambiando de signo, así que no me interesa. Pero ahora aquí está cambiando de menos a más. Y cuando él cambia de menos a más, quiere decir que en el punto 2 va a existir un mínimo. Entonces podemos escribir esas conclusiones acá. ¿Cuál es la primera conclusión? Que en x igual a menos 2, f de x tiene un máximo local. Y que ese máximo tiene la forma menos 2, f evaluado en menos 2. ¿Qué otra conclusión podemos decir? Que en x igual a 2, la función f de x tiene un mínimo local. Y eso ocurre en el punto 2, f evaluado en 2. Y por supuesto que nosotros podemos sacar la conclusión de dónde crece. ¿Dónde crece? Aquí. ¿Dónde crece? Aquí. Pero como aquí no cambia de signo, aquí dice decrece y decrece porque le coloqué negativo. Pero como la función no está definida, entonces ahí no hay crecimiento. No crece ni decrece porque no está definida. ¿Ok? Déjenme buscar un poquito de agua. Denme 2 minutos que se me acabó el agua en el filtro. ¿Ya?
Bueno, cabros. Buenas. Bueno, ya volvimos. Disculpen ahí, pero estaba muy sediento. Vamos a pasar a hacer ahora un ejercicio donde se ve cómo se estudia la concavidad de una función. ¿Ok? Profe, tengo una duda. ¿Puedes subir un poquito? Más Sí, en la tabla. aquí. ¿Cómo es eso de que no se puede saber si decrece o crece ahí al medio? Porque No la entendí. función en cero no está definida, la derivada no está definida. Mire, aquí está la derivada. Y si usted divide por cero, la derivada se hace indeterminada. Quiere decir que en cero la función no existe. Una forma de poder visualizar eso es que usted nuevamente vuelva a ver la gráfica. Y si usted ve la gráfica aquí, la gráfica tiene una parte hacia arriba y la gráfica tiene una parte hacia abajo. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, es decir, desde 32 hasta menos 32, la función no está definida en cero. ¿La está viendo, no? ¿Por Sí, qué? profe, Porque la gracias. función presenta un salto. Por eso en esta parte, en cero, aquí en esta parte que le estoy señalando ahorita con el cursor, la función no crece ni decrece porque no está definida. Ok. Vamos a estudiar ahora una función donde vamos a ver cómo tiene la concavidad esa función. ¿Ok? Pero recuerden que nosotros en la clase pasada habíamos dicho una conclusión con respecto a la concavidad y la voy a escribir por acá. Resulta que nosotros cuando estábamos viendo la concavidad habíamos visto, voy a anotar aquí, concavidad. Esto ya se vio, pero lo voy a retomar. La concavidad lo que decía era que si yo tenía una función y yo la derivaba dos veces y esa derivada era positiva, ¿cierto? Para todo valor de x que pertenecía a un intervalo abierto, esos intervalos que ustedes crean, entonces la función f de x sin derivar era cóncava hacia arriba. Es decir, recuerden que cuando yo digo cóncava hacia arriba es porque parece una U. Se abre hacia arriba así. Y también habíamos visto que si yo tenía la función derivada dos veces y esa función derivada era menor que cero, es decir, negativa, entonces para todo valor del intervalo que ustedes conseguían después de determinar los puntos críticos, la función f de x iba a tener una concavidad hacia abajo. Recuerden, cóncava hacia arriba, que es como una U, y cóncava hacia abajo. ¿Cómo es cóncava hacia abajo? Cuando yo digo flechita hacia abajo y la U es hacia abajo. Es invertido. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una función
Y esa función es de la forma x elevado a la 5 tercios menos x elevado a la 2 tercios. Entonces, yo tengo que calcular la segunda derivada. Calculamos la primera. Entonces, f' de x va a ser igual. Aquí aplicamos la regla de la potencia. Me queda que es 5 sobre 3 multiplicando a x, y a la potencia que es 5 sobre 3 le resto 1, menos que el que está aquí. 2 sobre 3 que multiplica x elevado a la 2 sobre 3 y le resto 1. Sacamos las cuentas. Quiere decir que f' de x va a ser igual 5 sobre 3 por x elevado. 5 tercios menos 1 es 2 tercios. Y aquí 2 sobre 3. Y cuando yo voy a calcular ahora la esta potencia, 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Ya tengo la primera derivada. Sobre esa primera derivada volvemos a derivar. Entonces yo coloco por acá. Ahora determinamos f segunda en x, es decir, la segunda derivada. Entonces ustedes dicen, bueno, la segunda derivada de la función será tomar cada uno de estos y volverlos a derivar. Aquí aplico la regla del múltiplo constante y digo 5 partido en 3. Ya va. Vamos a poner un poquito más arriba. 5 partido en 3. Y voy a derivar a x elevado a la 2 tercios. Menos 2 sobre 3, que es este, por x elevado a la menos 1 tercio, que yo voy a derivar. Cuando yo derivo, vuelvo a aplicar la misma propiedad. Lo voy a hacer un poco más grande. F segunda de x va a ser igual 5 sobre 3, que va a estar multiplicado ahora por 2 tercios, que es la potencia de este. Y ahora el x va a quedar elevado a la 2 tercios y le resto 1. Menos 2 sobre 3, ¿cierto? Que va a multiplicar ¿a quién? A la potencia. ¿Y cuál es la potencia que yo tengo ahora? Menos 1 sobre 3. Quiere decir que aquí me va a quedar x elevado a la menos 1 sobre 3 y yo le resto 1. Sacando las cuentas, f segunda de x o f' es 5 por 2 me da 10. Y 3 por 3 me da 9. Y x elevado a la 2 tercios menos 1, me queda que eso es menos 1 tercio. Este menos con este menos me queda positivo. 2 por 1 es 2 y 3 por 3 es 9. Es decir, 9, 2 partido en 9. Todo esto x elevado. Menos 1 tercio menos 1, eso es menos 4 tercios. Ya cuando yo estoy acá, yo tengo que probar de que esta derivada que está aquí es positiva. Miren, que es positiva. Y después probar que es negativa. En los intervalos. Pero yo tengo que conseguir los intervalos. Entonces yo vengo y digo, bueno, lo primero que voy a hacer para determinar los intervalos es que yo tomo a f derivado 2 veces y lo igualo a 0. Eso me va a permitir a mí encontrar los puntos críticos o los puntos donde no existe la segunda derivada para poder hacer los intervalos. Entonces, en esta expresión, yo tengo que 10 sobre 9 por x elevado a la menos 1 tercio más 2 sobre 9 por x elevado a la menos 4 tercios debe ser también igual a 0. Recuerden, esto se hace, lo voy a marcar por acá, esto se está haciendo para hallar los puntos críticos. Ahora,
Si yo quiero sacar los puntos críticos, yo tengo que resolver esto. Yo puedo sacar factor común aquí en esta expresión 2/9. Y eso va a multiplicar a x elevado a la menos 1/3 más, perdón, aquí iría un 5. ¿Por qué? Porque 2 por 5 me da el 10. Aquí iría simplemente x elevado a la menos 4/3. Y eso tiene que ser 0. Aquí tenemos que sacar las cuentas. Pero como los dos tienen exponente negativo, lo voy a escribir en el denominador con exponente positivo. Este 2/9, si yo divido todo entre 2/9, eso se desaparece. Porque 2/9 entre 2/9 es 1. Y 0 entre 2/9 es 0. Entonces me está quedando aquí 5. Todo multiplicado por 1 dividido entre x elevado a la 1/3. Más, aquí me quedó 1, que va a estar todo dividido entre x elevado a la 4/3. Si ustedes pueden ver aquí, igual a 0, por supuesto, yo tengo que multiplicar este término por este término por este, y este término por este. Sacando las cuentas, me va a quedar 5 por x a la 4/3, entonces me queda acá 5 por x a la 4/3. X a la 1/3 por 1, me queda x a la 1/3. Como yo escribo mi línea de fracción, que es esta ahora común, aquí me queda x a la 1/3 por x a la 4/3. Eso es lo mismo que escribir x a la 1/3 y le sumo 4/3. Y eso es 0. Por supuesto, ya para finalizar, aquí me está quedando que esto es 5. Vamos a hacerlo por este ladito que está acá, que me queda más espacio. Y borramos este. Así que aquí me está quedando una sola línea de fracción. Ya sabemos que del lado derecho me queda que es 0. Aquí me queda x. 1/3 más 4/3 son 5/3. Y aquí me queda 5 que multiplica a x a la 4/3 más x que multiplica a la 1/3. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Podemos factorizar arriba. Y ustedes dicen, profesor, ¿y por qué está haciendo tanto trabajo? Ya se van a dar cuenta de esto. Entonces, yo les voy a colocar por aquí, vamos a factorizar x a la 1/3 en el numerador. Entonces yo escribo acá x a la 1/3 que va a multiplicar. Para que aquí me aparezca 5x a la 4/3, yo tengo que escribir aquí 5x. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí 1/3 y yo le sumo 1, que es el exponente que está acá, eso me da 4/3. Y ese es el exponente que tienen aquí. Y luego yo le sumo a esto 1, porque x a la 1/3 por 1 me da x a la 1/3. Y todo eso dividido entre x elevado, ¿cuánto fue que me dio abajo? 5/3. Y eso igual a 0. Ahora, si ustedes pueden ver, en esta expresión yo puedo escribir 5x más 1, todo dividido, todo igual a 0, y abajo escribir x a la 5/3, que es este, restándole 1/3, que es este, para que aparezca abajo. Es decir, que me está quedando 5x más 1, todo dividido entre x elevado. 5/3 menos 1/3, eso es 4/3, igual a 0. Y aquí es muchísimo más fácil de estudiar los puntos críticos. Entonces yo vengo y les pregunto, en x igual 0, ¿existe la segunda derivada? Pregunto, si yo sustituyo 0 aquí, que es la segunda derivada, ¿existe? Ustedes dicen, no, no existe. Entonces,
como no existe, este va a ser un punto crítico. ¿Qué otro punto crítico podemos determinar? Cuando se hace 0 esto. Y esto se hace 0 cuando el numerador es 0. Entonces ustedes dicen 5 más x más 1 igual a 0. Eso va a implicar que indudablemente x sea igual a menos 1 partido en 5. ¿Y qué representa esto? Tanto este valor como este valor que están acá son los puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos me van a ayudar a mí a encontrar los intervalos. Entonces yo vengo y digo, bueno, voy a trazar mi recta y voy a ubicar los números que conseguí. ¿Qué números conseguí? El primer número que conseguí fue el menos 1 sobre 5 y conseguí también el 0. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, aquí tengo un intervalo 1, aquí tengo un intervalo 2 y aquí tengo un intervalo 3. ¿Cuánto vale el intervalo número 1? Desde menos infinito, menor que x, menor que menos 1 sobre 5. ¿Cuál es el segundo intervalo? Desde menos 1 sobre 5, menor que x y menor que 0, es decir, comprendido aquí. Y el último intervalo, 0 menor que x y menor que más infinito. Ya cuando tengo todo esto, lo único que me falta buscar son los valores de prueba o los números de prueba con los cuales yo voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, entre menos un quinto infinito, yo puedo escoger cualquiera, pero recuerden siempre de buscar números pequeños, números fáciles de trabajar. Voy a escoger aquí el menos 1. Entre menos un quinto y 0, ustedes tienen que comenzar a pensar qué número voy a tomar, porque resulta que si ustedes tienen 1 sobre 5, esa es la fracción generatriz de 0,2. Es decir, que todos los números que están acá son decimales. Bueno, voy a tomar uno más pequeño. ¿Cuál será uno más pequeño? Menos 1 sobre 10, que está comprendido entre ellos dos. ¿Ok? Ya cuando tengo esto, entonces yo digo, recuerden que 1 sobre 10 es 0.1, y 0.1 es menor que este, es decir, que está comprendido. Otro valor que está entre 0 e infinito, bueno, yo escojo el 1, pues. ¿Ok? Yo escojo el 1. Lo vamos a coger por aquí y este lo cogemos por aquí. Ya teniendo todo esto, nos vamos a hacer la tabla. Entonces, ¿qué hay en la tabla? Lo primero que hay en la tabla son los intervalos. Lo segundo que hay en la tabla son los valores de prueba. Lo tercero que hay en la tabla va a ser el signo. ¿De quién? Esta vez de la segunda derivada de la función en x. Y por último, voy a colocar la función f de x para ver el tipo de concavidad que tiene. Entonces yo vengo y trazo mi tabla y digo, como son 1, 2, 3 intervalos, entonces voy a hacer una línea acá para diferenciar todo esto, ¿cierto? Vamos a hacer otra aquí que me da el primer intervalo, otro aquí que me da el segundo intervalo y otro aquí que me da el tercer intervalo. Vamos a cerrar el de arriba también. Entonces aquí tengo los intervalos, aquí tengo los valores de prueba, aquí tengo el signo, y aquí puedo decir si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Escribimos los intervalos acá. Entonces los intervalos los podemos escribir porque ya sabemos que los intervalos los conseguimos nosotros aquí. Entonces yo digo menos infinito menor que x menor que menos un quinto. Menos un quinto menor que x y menor que 0. Y x que es mayor que 0 y que es menor que infinito positivo. ¿Cuáles fueron los valores de prueba que nosotros conseguimos? Menos 1, menos 1 sobre 10, y el otro valor es 1. ¿Ok? Ahora vamos a analizar el signo. Pero lo tengo que evaluar en la segunda derivada. Y resulta que la segunda derivada de la función, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
es esta expresión que tengo aquí. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y tenemos que sustituir aquí? No, vamos a sustituir en la otra. ¿Cuál fue la otra que conseguimos? La que quedó más cortita. Esta que está aquí. Entonces yo digo, bueno, voy a escribir acá que f segunda derivada en x va a valer, disculpen acá, 5x más 1. Entonces yo escribo por acá 5x más 1. Y todo va a estar dividido entre x elevado a la 4/3. X elevado a la 4/3. Entonces comenzamos a sustituir. Entonces digo, el primer valor que voy a sustituir es el primer valor de muestra que fue menos 1. Es decir, que aquí me queda 5 por menos 1 más 1 sobre menos 1 elevado a la 4/3. 5 por menos 1 me queda menos 5 y menos 5 más 1 me queda menos 4. 1 elevado a la 4, como es negativo, me queda positivo. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Es decir, que me queda menos 4 y eso es menor que 0. Como es menor que 0, entonces ustedes dicen, entonces aquí, para el valor de menos 1, el signo es negativo. Entonces ahora voy a evaluar el otro valor. El segundo valor que yo tengo fue menos 1 dividido por 10. Y digo entonces 5 por menos 1 dividido en 10 más 1, todo dividido entre menos 1 dividido en 10, todo elevado a las 4/3. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 5 sobre 10, y eso es lo mismo que 1 sobre 2. Quinta es 1 y quinta es 2. Y eso le sumo el 1 que tengo aquí. Y cuando voy a hacer este cálculo que yo tengo acá, ese cálculo que está acá es la raíz cúbica de 1 sobre 10 elevado a las 4. ¿Esto cuánto me da? 1/2. Y eso es positivo, porque si a 1 yo le quito 1/2, me queda 1/2. Aquí, la raíz cúbica de 1 a la 4 es 1. Y la raíz cúbica de la raíz de 10 a la... Perdón, y la raíz cúbica de 10 a la 4 es lo mismo que 10 raíz cúbica de 10. Esto es positivo, quiere decir que esto que está acá da un resultado que es positivo. Entonces yo digo, bueno, le coloco el positivo aquí. ¿Cuál me falta? Este. Entonces yo digo, tomo la función en la segunda derivada y lo evalúo en 1. Eso es 5 por 1, le sumo 1 sobre la raíz cúbica de 1 a la 4. ¿Cuánto me da todo esto de una vez? 6, y eso es positivo. Como es positivo, aquí yo coloco positivo. Entonces, ¿qué decía la propiedad? Vamos a ver hacia arriba. La propiedad decía que si la segunda derivada era positiva en un intervalo, la concavidad es arriba. Entonces vamos a ver dónde es positivo. Aquí y aquí. Quiere decir que aquí la función es cóncava hacia arriba. Y aquí la función es cóncava hacia arriba. Y aquí la función es cóncava hacia abajo. Y ya tengo resuelto el problema de la concavidad de esa función. Ahora, vamos a hacer el gráfico que no es muy fácil de visualizar. Para eso se lo voy a explicar para que vean que no tiene ningún inconveniente, pero que hay que analizarlo. Voy a quitar esta expresión y vamos a graficar aquí la función original. Recuerden que la función original era f de x igual a x elevado, el primer valor potencia era 5/3. 5
dividido entre 3. Después a eso yo le restaba x elevado a la 2/3. 2 dividido entre 3. Y aquí está, perdón, me equivoqué aquí. Disculpen, muchachos, vamos a arreglarlo. Aquí era x elevado a la 2 dividido por 3. Y aquí está la función, mírenla. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es eso de la concavidad? Ya se lo voy a explicar a detalle. Recuerden que el punto donde se estaba presentando la concavidad era el punto menos 1/5. ¿Ok? Entonces yo voy a escribir aquí ese número menos 1/5. Entonces digo yo acá 1 dividido entre 5. Pero aquí le voy a poner el signo menos. Ahora, yo este A lo voy a evaluar en F para saber cuánto vale la segunda coordenada. Entonces aquí en la entrada yo digo, voy a tomar la función, ¿cierto? La voy a evaluar en A. Y me da 0,41. Si ustedes pueden ver aquí, yo puedo formar con A y B un par que se debe reflejar aquí para ver cómo es la concavidad. Entonces acá yo en paréntesis, en el primer paréntesis yo voy a escribir A, luego escribo coma y luego escribo B. Y si nosotros visualizamos, mírenlo, aquí está. Es el punto que tengo aquí, el punto A, mírenlo. Ahora, a este punto yo le voy a colocar las coordenadas. Y si nosotros vamos a ver las coordenadas son menos 0,2 y recuerden que menos 0,2 era 1/5. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo aquí para que lo analicemos? ¿Ah? Que desde menos infinito hasta este valor, la función tenía una concavidad hacia abajo. Pero aquí no se ve muy bien la curva porque es una curva parcial. Aquí lo que está apareciendo, es para que no lo perdamos de vista, es que cuando viene aquí de menos infinito, que él comienza a subir a lo que llega hasta aquí, esto es una pequeña curva que se ve muy poco pronunciada. Pero aquí la concavidad es hacia abajo. Desde menos infinito hasta que llega aquí el valor este. ¿Ok? Ahora, cuando está aquí, aquí parece que fuera una recta. Pero resulta que cuando está entre 1/5 y en este pedacito que está aquí, aquí tiene eso, la concavidad hacia arriba. Pero después aquí sí se ve bien, miren. Porque después, desde 0 hasta infinito, aquí sí se ve claramente que la concavidad hacia arriba. Entonces, es como si yo les voy a hacer un resumen por aquí de esto. Voy a cambiar el color. Es como si yo le digo, esta curva es como si fuera así, miren. Aquí llega un punto. Este punto que está aquí es este punto. Y luego dice, hace esto. Y después cuando llega aquí, este es este. Y después aquí hace esto. Lo que pasa es que aquí no se ve muy bien, pero fíjense que si nosotros lo vemos en perspectiva, desde aquí hasta aquí, la concavidad hacia abajo. Pero si yo después lo mido desde aquí hasta aquí, la concavidad hacia arriba, porque es un pedacito de U hacia arriba. Y luego, si nosotros lo vemos, por ejemplo, vamos a tomar otro color, naranja. Si nosotros lo vemos desde aquí hasta aquí, aquí la concavidad, miren, también es hacia arriba. ¿Qué nos falta ver a nosotros aquí? Lo que se llama el punto de inflexión. Este es el punto de inflexión. Y ya les voy a explicar de qué se trata. Voy a anotar aquí una pequeña teoría que nosotros ya la vimos, pero no importa. Entonces aquí podemos decir nosotros, el punto
de inflexión es donde la función cambia su concavidad. Y ustedes dicen, ¿cómo es esto? Bueno, cuando pasa de cóncava arriba a cóncava abajo, o de cóncava abajo a cóncava arriba. Para eso no vamos a la tabla. Resulta de que en el primer intervalo y en el segundo intervalo yo tengo un valor común. Ese valor común es este que está aquí. Y este que está aquí. Quiere decir que cuando en este intervalo pasa para el otro intervalo, pasa por medio del punto 1/5. Es decir, que cambia la concavidad de concavidad abajo a concavidad arriba. Entonces ustedes pueden decir acá lo siguiente. ¿Cómo f de x cambia de la concavidad que tiene la función aquí, miren, hacia abajo, a la concavidad hacia arriba? Y lo voy a encerrar por aquí así. Concavidad hacia abajo a la concavidad hacia arriba. Entre los intervalos menos infinito menor que x menor, y voy a escribir aquí menos 1/5, y después menos 1/5, y voy a seguir escribiendo menor que x y menor que 0. Entonces, en este punto común que yo tengo acá, en x igual a menos 1/5, va a existir el punto de inflexión. Y ese punto es de la forma menos 1/5, coma, la función evaluada en menos 1/5. ¿Ok? Y esa es la forma de comprobarlo.